Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bienvenidos al Calor del Fuego. Hoy tenemos un tema que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo y por fin hoy llega ese gran día. No nos va a alcanzar el tiempo, Pili. Yo ya sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a tratar de acercarlos, a amables televidentes, a una experiencia única en el mundo que es el Camino de Santiago. Muchas personas lo han hecho y muchas otras en el mundo lo quieren hacer, Pili, ¿no? Pues buenos días, les cuento que yo voy a hacer el Camino de Santiago, lo voy a hacer en mayo. Ya estoy haciendo el grupo de las personas que quieren ir. Era un sueño que tenía hace más o menos 15 años, Alejo, y por fin, y hoy siento como que el corazón me palpita tan rápido que se me va a notar. Este es un programa para ti. Porque es un programa de todo lo que he estudiado, pero pues ya tocarlo es un poquito más emocionante, de todo lo que puede producir el Camino de Santiago, el camino que nos lleva al interior, el camino que nos lleva a Dios. Yo siempre lo he definido así, un camino que me va a llevar más interiormente a mi conexión con Dios, a mi conexión con Jesús. Vamos a darles las redes sociales para que se comuniquen con nosotros si quieren hacerle preguntas a nuestro invitado, que ya se los vamos a presentar. Aquí está nuestro WhatsApp. Pueden ponernos un mensaje en el WhatsApp 305-316-6560, en Twitter @Canal Televid, en Instagram @Canal Televid y en Facebook Televid. Miren, la Congregación Mariana es, digamos, la mamá de todas las obras que tiene la institución. Y una de ellas es el Canal Televid. A veces la gente tiene la idea de que la Congregación Mariana, por llamarse así, es como una congregación de monjas o de religiosas. No, son laicos alrededor, sí, de una dirección, de un padre jesuita, de la dirección de un padre jesuita, que se han congregado desde hace 80 años. Y estos laicos, digamos que son los que sostienen espiritualmente las obras de la Congregación Mariana. Uno de esos congregantes marianos está hoy con nosotros, Carlos José García Monsalve, un hombre que está siempre trabajando en la casa sede nuestra de la Congregación Mariana y que como congregante y por su amor al Señor y a la Virgen, pues ha tenido esta feliz oportunidad de hacer el Camino de Santiago y nos trae muchas historias que ojalá las podamos contar aquí. Así es que, Carlos José, gracias por acompañarnos. Gracias por traernos esta buena noticia. Gracias, Pili y Alejandro, por invitarme a este programa y vamos a compartir esta felicidad de lo que es el Camino de Santiago. Bueno, Pili, ¿qué sabemos de Santiago? Antes de hablar del camino, ¿qué es lo que sabemos del apóstol Santiago? Santiago pertenecía a un círculo muy cercano de Jesús. Por ejemplo, cuando se dio la resurrección de la hija de Jairo, cuando se dio la transfiguración y cuando Jesús estaba en Getsemaní, le pidió a los apóstoles que estuvieran un poquito, pues que descansaran y durmieran tranquilamente en una parte, pero siempre escogía a Pedro, Santiago y Juan. Que Pablo en los Hechos de los Apóstoles y en Gálatas lo llama las columnas de la iglesia. O sea, esos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, fueron muy cercanos al Señor. Parentesco tenía con Jesús, parece ser que era cercano a su casa, seguramente era un primo, el pariente del Señor lo llaman. Santiago era muy cercano al Señor y pues era, como podríamos decir, los de la rosca. Pero no solamente los de la rosca, sino que también fue importante en la comunidad primera, en la primera comunidad de cristianos, hasta el punto de llegar a España. Pues, o sea, si nosotros recorremos el mapa desde Israel, o sea, desde Jerusalén, donde empieza como el movimiento cristiano, el movimiento de los que seguían a Jesús, pues ir a España es un poquito difícil. Pues lo soñó mucho Pablo, pero no lo pudo hacer. Pero al fin y al cabo sí lo hizo Santiago. Y conocemos más los recorridos de Pablo y de Pedro, pero de Santiago tal vez no mucho. Sin embargo, este es uno de los caminos que más se siguen. Pero tiene una cosita para terminar, y es la Carta de Santiago. Y la Carta de Santiago habla mucho de lo que tiene que ver con la fe, con obras.
O sea, no vale, él dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré la fe que produce obras. Con mis obras te mostraré. Y que con las obras nos vamos a conocer como cristianos. Eso es como la característica más importante. Eso es muy jesuítico también. Sí, y recordemos la importancia también del apóstol Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalén y fue el primer apóstol que llegó a cubrirse con la palma del martirio. Fue el primer apóstol que fue mártir. ¿Por qué se habla del Camino de Santiago en España entonces, relacionado con lo que viene diciendo Pili? ¿De dónde nace ese recorrido? ¿Está la tumba de él en España? Bueno, en el año 813 de nuestra era había un eremita allá por los lados del actual Compostela, que en ese tiempo eso era el Monte Liberón, se llamaba. Entonces él allá, ese eremita, tuvo una vista de estrellas que llegaban y se iluminaban hacia cierta parte. Entonces a él le llamó la atención ese espectáculo tan bonito. Entonces se fue ante el obispo Teodomiro, que era el obispo que le correspondía a esa área, y le contó, eminencia, vea, estoy viendo esto. Entonces armaron una comisión y se fueron a ver dónde llegaban esas luces, esas luminarias, esas estelas, esas estrellas. Entonces se formó el Campo Estela, o sea, el campo de estrellas Compostela. De ahí Qué viene bonito. Compostela, el campo de estrellas. Y es el Camino de Santiago de Compostela. El Camino de Santiago de Compostela, o sea, de campo de estrellas. Bueno, y cuando llegaron a esa área, entonces ahí encontraron las ruinas de un antiguo cementerio y efectivamente encontraron una tumba con unos restos de alguien que habían decapitado. Incluso cuenta pues los registros que hay de esa época, la cabeza del decapitado estaba al lado de la mano, ¿cierto? Entonces ya empezaron las investigaciones y a mirar y coincidían con que era la tumba del apóstol Santiago. Ahí nos están mostrando el mapa. En realidad Santiago de Compostela queda en toda la puntica de España, norte ¿qué? Occidental. Yo le voy a pedir a Patricia que está, o a Luis Fernando, quien estará en nuestro BTR, para que volvamos a la primera imagen, que ahí creo que lo vamos a identificar muy fácil, si podemos poner la primera imagen y lo detenemos un segundo, porque hay varios caminos de Santiago, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el más famoso, el más conocido es el Camino Francés, que es la línea de más arriba, ¿cierto, Carlos José? Sí, señor. Pero ahí hay otros caminos, no sé si alcanzamos a ver los nombres, si me los pueden recordar. El portugués. El Camino del Norte. El Camino del Norte, el francés, que es el más importante. El catalán, dice aquí. El catalán, que será como desde Barcelona hacia arriba, supongo yo. El inglés, que debe ser muy cortico. Hay uno que bordea como la costa. Es el camino primitivo, se llama el camino primitivo, el Camino del Norte. Por el mar, debe ser muy bonito también. Sí. Más calor, pues, supongo, sí, pero muy bonito. Y llega hasta Compostela, que está ahí ya muy cerca también de Portugal, ¿no? Claro. Al norte. Yo creo que pudiéramos pasar a otro de los mapas que posiblemente se ve mejor. Vamos a pasar al siguiente mapa, que yo creo que tiene ya el recorrido del camino. Bueno, este que estamos viendo ahí es el Camino Francés, que es el camino tradicional y el camino, todos son oficiales, pero este es el más, o sea, dos terceras partes de los caminantes hacen este camino. Este camino, que arranca en Francia, en el límite. Este camino arranca en Francia y realmente tiene dos vertientes, desde Saint-Pierre-de-Pont, que se llama el Camino Navarro, o sale para la parte un poquitico al sur de Somport, pero todos dos son de Francia y se juntan en un sitio que se llama Puente la Reina, y ya en adelante todo ese es el camino francés para llegar hasta Santiago de Compostela. Pero Carlos José, este camino en realidad dura 30 días o más o menos 35 días a pie, pero hay otros caminos como el que nosotros vamos a hacer, porque dice que son para principiantes. En realidad la gente repite el Camino de Santiago, pero para principiantes es un camino que dura más o menos 15 días, el que nosotros estamos proponiendo, que es de 200 kilómetros, pero el mínimo es como de 118 kilómetros. Sí, vean, entonces en la Arquidiócesis de Santiago de Compostela está pues definida todas las normas y las reglas para uno poderse acreditar como que hizo el Camino de Santiago de Compostela. Lo mínimo que uno debe hacer del camino son 100 kilómetros por cualquiera de esos caminos que hay, 100 kilómetros, que usted los debe certificar con un documento que uno adquiere al momento de iniciar el camino, que se llama la credencial, del peregrino, que es este documentico. Hay quien sale de París, según vemos en este mapa, es claro, el más largo de todos. Es el más largo, ¿no? Pero incluso hay unos que salen desde Praga,
Desde ¿Sí? Praga llega a salir el Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque esto llegó a ser tan popular el Camino de Santiago en cierta época que incluso gente, los nobles y varios reyes llegaron a hacer el Camino de Santiago, a visitar la tumba del camino, a visitar la tumba del apóstol Santiago. Entonces aquí estamos bien, entonces como decíamos, se necesitan mínimo 100 kilómetros. Esos 100 kilómetros está marcado pues allá con unos montículos, y dice el número 100, pero ese montículo que hay pues como en la vereda, en la mitad como de un camino, ¿cierto? Y tú no empiezas desde la nada, tú empiezas desde un poblado, y el poblado más cerquita a ese kilómetro 100 se llama Sarria. Entonces, Sarria. Entonces, el mínimo para hacer el camino y acreditación es arrancarlo desde Sarria. Pero se puede arrancar desde otras partes. Claro, por ejemplo, tú lo puedes arrancar desde mucho antes. Digamos, ¿cierto? lugares desde donde se arranca. ¿Desde dónde lo arrancaron ustedes? Nosotros lo arrancamos desde Sarria para... De ahí en adelante. De ahí en adelante. Nosotros lo vamos a arrancar un poquito antes, ¿De dónde desde más se puede Ponferrada. arrancar? Se puede arrancar desde... El Camino Desde de Santiago, Ponferrada, de vamos cualquiera de los a puntos. Suba, Entonces, desde- mire, vea, se puede arrancar desde Roncesvalles, Puente la Reina, Estela, Los Arcos, Logroño, o sea, cualquiera de los puntos los ya. pueblos por los cuales pase el camino es un buen sitio para arrancarlo. Desde que esté antes de Sarria. Desde que esté antes de Sarria, para que uno se acredite. Bueno, yo quiero hacer algo, voy a ser bien atrevida. Lo primero que le dan es que esto, ¿cierto? Lo primero que uno adquiere es la credencial del peregrino. Y la credencial, mírenlo, señores y señoras televidentes, para que se antojen, la credencial tiene que llevar estos sellos para que al final te den el título de peregrino. De que hiciste, que hiciste el aquí, Camino de aquí Santiago. aquí están los caminos, camino portugués en España, camino inglés y camino de Fisterra y Muxia. Pero ¿qué es esto tan bello que te pusieron Son aquí? son sellos que Están todos los caminos que se pueden hacer y después los sellos que se van poniendo en los distintos... se van poniendo en los distintos albergues, en las parroquias, en los sitios de oración o en los sitios de almuerzo, donde tú llegues, entonces tú dices poner un sello con la fecha. Entonces ahí se va acreditando. Esta credencial se supone que le debe durar a uno todos los 31 días realmente, o sea, el camino como tal son 31 días. Nosotros decimos 35 porque uno piensa que por ahí cada 5 días uno debe descansar por lo menos un día. Entonces eso alargaría el camino. Hay gente que no descansa, hay gente que hace el camino derecho, ¿cierto? Y se gastan los 35 y se puede hacer a días. pie, a caballo. Se puede hacer a En pie, a bicicleta. caballo o en bicicleta. Incluso en moto por el... ni en carro. No. Porque un amigo de Pili lo hizo en carro y cuando llegó no le dijeron. Mi cuñado, que era más bello, que en paz descanse, porque se murió Mauricio, lo hizo en carro. Y él llegó pues allá a Compostela a pie. Pues él llegó, se bajó del carro y fue a donde el padre. Y él le dijo al padre, yo quiero que me den el, ¿cómo se llama el título? La Compostela. La La Compostela. Compostela. Y entonces él dijo, no, tú no lo hiciste. No lo hiciste. Ven, siéntate un momentico. Muy bello, muy tierno. Le dijo, siéntate un momentico para que veamos llegar a los peregrinos. Para que veas cómo llegan los peregrinos. ¿Cómo Claro. llegan los peregrinos con esa emoción, con ese cansancio de los días? Insolados. La alegría que traen en el rostro. Y él le decía, no es que te falte el cansancio, te falta el espíritu que trae el caminante. Hay que hacerlo como Hay que es. hacerlo. Hay que hacerlo como es. Hay que Mire, hacerlo. voy a mostrarles una aplicación. ¿Qué quieres mostrarnos? Bueno, aquí? este es ya cuando uno termina y llega a Santiago de Compostela, entonces uno se presenta a la oficina del peregrino, a la oficina de acogida del peregrino, que es una sede de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela, y ahí es donde le revisan a uno y le colocan este sellito. Entonces este sellito es el que acredita que uno cumplió el Camino de Santiago, que hizo el Camino de Santiago. Se lo colocan aquí en esta parte y es el último sello que uno también tiene. Mire que al final de la credencial es el primero y el último sello. Es muy emocionante. Vamos a ver una aplicación que se creó para seguir el Camino de Santiago, una aplicación. Esta va a ser por internet. Esta pues es de pago, pero es una aplicación muy útil para los que van a hacer el camino. Aquí está. El Camino de Santiago es espiritualidad, actividad física, pero también arquitectura, arte, gastronomía y costumbres. Y todo ello se ve en la aplicación móvil Camino 360, que muestra el recorrido francés que termina en la ciudad española de Compostela, como nunca antes se había visto. La aplicación acerca al móvil esta visión en 360 grados de algunos de los principales puntos del camino y permite interactuar con el contenido.
Un peregrino español, Antonio, y una estadounidense, Margaret, acompañan al usuario en el recorrido. Juntos acuden a fiestas populares como los Sanfermines de Pamplona y visitan edificios únicos como el Palacio Episcopal de Astorga, diseñado por Antonio Gaudí, o la joya del románico de Fromista en Palencia. Sus creadores dicen que se inspiraron en los peregrinos que pasaban por su pueblo para crear una aplicación que estimula las ganas de ponerse las botas y empezar a caminar por el norte de España. El destino final no puede ser otro que la tumba del apóstol Santiago en Galicia. La aplicación ha sido realizada por la empresa Iralta y ha sido premiada como la mejor aplicación turística de España. Está disponible en español e inglés para Android y Apple y se divide en 9 capítulos o etapas del camino, aunque 8 de ellos son de pago. Preparémonos para el Camino de Santiago. A mí me contaban que esta concha que está por todo el camino, creí que se la entregaban a lo último, y tú dices que la entregan al final. Bueno, la tradición indica que eso se llama la vieira, y la vieira se la daban a uno cuando usted llegaba a Santiago de Compostela, le daban la Compostela, o sea, la credencial, y esa vieira, que con esa vieira tú te la colgabas y era el símbolo de que estabas regresando de Santiago de Compostela. Pero esa era la tradición antigua, y ahorita ya la tradición que está es, cuando tú empiezas el Camino de Santiago, consigues esa vieira, te la cuelgas, eso es un símbolo de que tú vas haciendo el Camino de Santiago. ¿Me deja ponérmelo? Bien pueda. Ay, La porque hiciste, es que este recorrido este sería como mi primer pasito en el Camino de Aquí Compostela. tenemos dos vieiras, porque la mía y la de mi esposa. Eso iba a decir, Y la de mi esposa, que yo realmente hice el Camino de Santiago, porque a la que le picó el bichito del Camino de Santiago fue a mi esposa, desde hace por unos 10 años. Y ella, en la empresa de ella, hicieron pues unas actividades y allá mostraron del Camino de Santiago. Entonces ya le llamó mucho la atención. Y 10 años, lo hiciste el año pasado, Y ¿no? lo hice el año pasado. Mire cómo se fueron programando. Yo igual, es que yo llevo 15 años estudiándolo, orándolo, pues pidiéndoselo al Señor como el Señor pide, o sea, uno casi imaginando estar ahí, yo casi me imagino. Y fue una estar gracia caminando. de Dios, Carlos Santiago, porque casi no lo pueden hacer. Cuéntanos Bueno, esa ¿cómo historia. le parece que nosotros preparando este Camino de Santiago 5 años, la parte económica, la parte de los recorridos, nosotros pensábamos hacer inicialmente todo el camino completo, habíamos pedido licencia en el trabajo y todo, bueno, teníamos ya casi todo listo, pero acuerde que no es cuando yo quiera, es cuando mi Dios quiera. Y acuerde que el mismo apóstol Santiago dice en su carta, él dice, todo lo que pidan, no lo pidan por ustedes, pídalo si Dios quiere. Entonces, si Dios quiere. Y así estamos haciendo nosotros, bueno, Señor, tú nos das la oportunidad de este camino, listo, íbamos a hacer el camino completo. ¿Y cómo le parece que en el mes de mayo, nosotros íbamos a hacer el camino en septiembre, y en el mes de mayo tuve un accidente muy grave en el carro? Y entonces un accidente, la rodilla se me dañó impresionante, pensamos que se iba a dañar el paseo. Tuve 2 meses de incapacidad, preguntándole al médico, donde le contamos de la situación, cancelamos el camino, y dice, no, espérese a ver, déjese guiar. Y me dejé guiar a punta de fisioterapias, hice 40 fisioterapias y pude lograr hacer el camino. No era el camino que yo quería hacer, era el camino que mi Diosito había permitido que yo hiciera con mi esposa. Hicimos el camino de Santiago desde Sarria, teniendo presente que estaba convaleciente. ¿Y cómo te fue? Logramos hacer. No, perfecto. Allá yo no quedó el sentía bastón. allá, no llegué a sentir ningún dolor allá, pero pasó una cosa muy particular. Yo desde mi enfermedad tuve mi bastón, pero no el bastón para el Camino de Santiago, sino el bastón de mi enfermedad. Y el doctor me dijo, usted se va para su camino y para su paseo que se va a dar en Europa y tiene que andar siempre con este bastón. Entonces yo andaba con el bastón, todo el Camino de Compostela con el bastón, y este que hay aquí es el bastón de mi esposa. Caminábamos por allá. Ya cuando terminamos el camino, los souvenirs que conseguimos los enviamos por correo certificado a una persona que nos los guardará allá en Madrid mientras nosotros llegábamos. Y cuando ya no fuimos al resto del camino, llegamos al aeropuerto de Santiago de Compostela para arrancar para París, y yo iba con mi bastón y me detuvieron el bastón. Y yo llevaba mis documentos, mi certificado del médico, que yo tenía que andar con bastón. Y me dijeron, no señor, usted no puede andar con bastón, no puede. Pero mire, ¿cómo que no? Vea, le mostraba la rodilla, le mostraba el certificado. Se llevaban el certificado por averiguarle a la gente. Me dijo, no, usted no puede llevarse ese bastón, debe dejar este bastón aquí. Entonces fue el milagro de Santiago, que yo tuviera que dejar ese bastón allá. Y efectivamente, yo dejé
Desde mi enfermedad siempre anduve con bastón. Y ese día que me quitaron el bastón, ese fue el momento de quitarme el bastón. O sea, ya estaba sano. Una pregunta que es muy importante, ¿no es costoso el Camino de Compostela? Muchas personas dicen, no, pues eso debe ser costosísimo. Primero es caminando. Segundo, hay muchas posibilidades de hostales que son muy económicos. Obviamente, pues también hay hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas, de todo. Mira, pero, ¿cómo es económicamente? Te voy a contar. Lo más costoso del Camino de Santiago es el viaje de aquí a Madrid. Eso es lo más costoso, pues te estamos hablando de 2,5 millones, 2.200.000, 2 millones, dependiendo de cómo, por persona, ida y venida, y de la época, y de la aerolínea que uno adquiera. Eso es lo más costoso. Y hay muchas promociones a España que a veces sale muy económico. Sí, y ya tú llegas a Madrid, y de Madrid a la ciudad donde tú vayas a arrancar el Camino de Santiago, eso se hace por tren. Te vale 20 euros, 25 euros, de Madrid más o menos a donde arranque el Camino de Santiago. Y de ahí en adelante entonces están los albergues, que los albergues son como de las parroquias, y muchos de ellos son gratis. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se llena muy ligero, ¿cierto? Y no tienen ciertas comodidades, ¿cierto? Entonces, pero también albergues, no tiene comodidades, pero tiene el contacto con los otros caminantes, con los otros peregrinos. Sí. Entonces están los albergues, están los hostales, que los hostales ya estamos hablando pues de entre 3 euros y 5 euros. Tú pagas eso, ya estamos hablando de los hostales privados y los hoteles. Nosotros estuvimos en hostales y en hoteles que estábamos pagando en promedio de 10, 12, 15 euros la noche, ¿cierto? Entonces ya eso depende de la comodidad que uno quiera tener. Pero hay más favorables, los más favorables... No, los más favorables son los que son gratis. Hay gratis. Los que son gratis, pero tú tienes que, por ejemplo, los dan a los primeros 25 que lleguen, les dan gratis la estadía. La estadía. Y en un camino que, por ejemplo, nosotros lo hicimos el año pasado y nosotros fuimos más de 301.000 personas en el año 2017. Entonces, tú te imaginas en ese tiempo, en ese momento, estamos hablando, pues es que con nosotros caminábamos fácilmente. Tú veías 1.000 personas caminando. Uno se encuentra galladas de gente, claro, montones de gente. Hay momentos que tú, bueno, por ejemplo, en las fotos que están viendo, hay momentos que yo estoy solo con mi esposa y con 2 angelitos de la guarda que Santiago nos dio allá, que nos acompañaron durante todo el camino, una niña española y una niña de Austria. Y nos acompañaron, nos hicimos amigos allá en el camino, ¿cierto? Entonces, tú hay momentos en que estás solo, hay momentos en que estás con mucha gente, porque es que el camino es tu camino, no el camino sino mi camino. Ajá, entonces, eso hay que verlo espiritualmente también. Una de las recomendaciones es, tú haces el camino al paso tuyo, no al paso del grupo, no al paso tuyo. Y nunca se pierden porque siempre hay señalización. Eso está todo señalizado. Miren, aquí les voy a mostrar estos montículos. Y estos montículos son montículos de por lo menos 1 metro de alto. Y estos montículos están durante todo el camino señalizando, con la vieira, una flechita y el kilometraje en el que uno va. ¿Y la comida? Bueno, la comida la lleva uno, no es imposible llevar nada. O sea, lo más ligero de equipaje que puedas estar. También es económico porque ahí se puede incrementar el costo. Claro, entonces vea, uno que debe hacer, le dicen que tú debes llevar para el camino una maleta que lo máximo que te pese sea el 10% de tu peso. Yo llevaba una maleta que pesaba 10 kilos, no porque yo pesara 100, sino que ya ustedes se van a dar cuenta, en una maleta 10 kilos yo que pongo. La maleta de mi esposa pesaba 7 kilos. Yo me llevé un pantalón todoterreno. Sí, para cualquier situación. Eso, 2 bermudas, 4 interiores, 4 camisetas, 4 medias y unos tenis, fuera de los zapatos para caminar. Eso era todo mi equipaje. Y eso pesaba 10 kilos. Y lo que sí llevábamos era botiquín. Y el botiquín sí pesaba casi 2 kilos, porque uno por allá le da un cólico, le da un daño de estómago, entonces sí, es eso. Hay que estar preparado. Hay que llevar, lo que recomiendan es que se tenga vaselina para untárselo como en los pies. Todos los días cuando uno llega, lo importante son los pies. A estirar los pies y toda la cosa, a bañarse, a ducharse y untarse bastante vaselina en los pies. Y al día siguiente, cuando uno va a salir, también echarse bastante vaselina. Y la media, que la costura de la media no roce. O que no tenga costura. Una pregunta, súper importante. Vamos a hablar con el Papa y entra Pili con la pregunta. Listo. Que como este programa es para Pili, entonces Pili entra con la pregunta.
pregunta es, yo quiero hacer el Camino de Compostela, lo quiero hacer con un grupo de caminantes, ustedes lo hicieron solos, pero yo quiero hacerlo con un grupo de caminantes y la pretensión es hacer un retiro o los ejercicios espirituales de San Ignacio mientras se hace el recorrido, o sea, mientras se camina. Tú decías muy bello, es mi camino. A veces nosotros pensamos que es egoísta pensarlo de esa manera, pero no es así. O sea, el encontrarme con Dios de manera personal y directa se produce en el camino. Claro que sí. Mire, el Camino de Santiago se hace de muchas formas. El camino inició como una peregrinación religiosa, una religión católica religiosa, y ya fue tomando varias connotaciones. Sigue teniendo esa espectacular peregrinación religiosa, pero también tiene esa tipo cultural, tipo espiritual, tipo deportista. Entonces el Camino de Santiago tiene muchas connotaciones, pero la base fundamental es la parte espiritual y la base de peregrinación católica. Y les recuerdo, desde la época medieval el Camino de Santiago o Santiago de Compostela, por bula del Papa, está considerado uno de los tres lugares de peregrinación más importantes de la cristiandad. Están en primer lugar Jerusalén, en segundo lugar Roma y los caminos de Roma, y en tercer lugar Santiago de Compostela. Pero la pregunta es personal. ¿Qué pasó contigo en el Camino de Compostela? Vea, en el Camino de Santiago yo me enfrenté con mis miedos, me enfrenté con mis capacidades, me enfrenté con mi discapacidad que en ese momentico llevaba porque llevaba una rodilla enferma, me enfrenté con lo que yo era capaz de hacer, me enfrenté a estar solo en la naturaleza, a estar con mi esposa. Yo sabía que estaba ahí, pero ella también estaba en su cuento. Con los ¿Y tú respetabas eso? Claro, con los dos angelitos de la guardia que nos acompañaron durante todo el camino, cada uno también estaban ellos, incluso una de ellas le ayudó a mi esposa con la maleta. Entonces, claro, yo me encontré conmigo mismo, yo oraba, había momentos en que yo decía, uy, esto está tan difícil, tan duro, pero ahí vamos, ahí vamos, Siempre ahí vamos. La peregrinación, Carlos José y Pili, yo sé que lo entiende, es sentir que la vida es eso, ¿no? Que vamos de camino y que vamos de camino hacia un lugar prometido que es maravilloso. Entonces, cada vez que emprendemos una peregrinación hacia un lugar santo, lo que estamos haciendo es recordando lo que es la vida misma, que es peregrinar hacia Dios, peregrinar hacia el cielo, y que en ese camino se van presentando obstáculos, dificultades, aires calientes, fríos intensos, desiertos, sequedad, hambre, sed, cansancio. Todo eso es lo que vamos experimentando en la vida. Entonces, por eso es tan bonito la experiencia de peregrinación, y este es uno de los caminos que mejor lo permite, caer en la cuenta que vamos apenas de paso por esta vida, pero que vamos conducidos hacia un lugar maravilloso. En este caso, nos espera la tumba de Santiago, que es también toda la experiencia de este apóstol maravilloso, cercano a Jesús, y es una invitación a que seamos cercanos como Él a Jesús, que estemos siempre a su lado, que no lo abandonemos, y bueno, que nuestra vida termine como Él, siempre en gracia. Pues yo creo que ese es como de fondo lo que tienen los caminos y las peregrinaciones. Y a los peregrinos les pasa lo que a los desaparecidos, que llegan con tantas historias y con un deseo tan grande de contar la experiencia, que quieren contagiarnos a todos de lo que han vivido y de cómo han recuperado, cómo han salido o a dónde llegaron. Entonces, por eso tenemos aquí a Carlos Santiago. Estamos mirando las imágenes de varios recorridos, desde Sarria a Portomarín, de Portomarín a Palas de Rey, de Palas de Rey a Arzúa, de Arzúa a Opedroso, y vamos a ver más adelante, pero antes vamos a mostrarles un documental sobre el Camino de Santiago que se ha hecho. Vamos a ver la última ruta, que es de Opedroso a Santiago. Listo, vamos a ver primero el documental que se ha hecho para los que quieran. No siempre se puede hacer el camino, pero hay maneras de hacerlo ahora a través de las imágenes. Esta es la provocadora invitación que es recorrida por más de 200.000 peregrinos al año. El año pasado certificado fueron se me arrugó el corazón, qué cosa tan horrible. Pero este es el Camino del Norte. Lo que acabamos de ver es el Camino del Norte, por eso se ve playa y se ve, pues, o sea,
los paisajes son paisajes de mar. Son es el distintos. Sí, camino del áridos, norte. un poquito Hay otra áridos. película que muestra el Hay una camino. película que muestra el camino francés, una película de Hollywood muy bonita. Yo la vi cuando nosotros la vimos y eso también nos animó mucho a hacer el camino. Y la temática que tienen no se las voy a decir y queda como tarea para que la vean. Se llama The Way. The Way, O sea, el camino. Sí, y se consigue en YouTube, se consigue en internet y se puede ver Más pues en fácil. un computador. Pero Muy bueno. bonito. Bueno, y ya tenemos mensajes de nuestros televidentes. Veamos, José, ¿quién? Edilma. Luz Edilma dice: Dios los bendiga, gracias, mil gracias por tan maravilloso programa. Sois mensajeros de paz y amor. Hermoso tema. Hoy, gracias por acercarnos a este camino de Santiago. Un bello sueño. Dios los bendiga. Gracias, Luz Edilma. Invitada Luz Muchas Edilma a hacer gracias. el camino de Santiago. Dora Valencia, buenos días, mi nombre es Dora Valencia, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad a diario de ver este programa, con personajes tan maravillosos como ustedes, y a Pili le admiro mucho y me llena de alegría su evangelización, Dios los bendiga. Gracias, Dora, muchas gracias, y les estoy contando que se pueden ir apuntando para el Camino de Santiago, o sea, es en serio, y el cupo es muy limitado. Sí. En realidad no puede ser un grupo grande como el que tú vas a ir, Alejo, a Tierra Santa. No, no puede ser un grupo grande porque los ejercicios de San Ignacio, pues, y el camino en sí no permite que sea pues, mucha gente la que esté ahí. Va a haber pues, unas personas que escogerán ir en silencio y dicen que llevan como un escudito aquí que señala que están en silencio, porque todos se van caminando y hablando, dicen buen camino, caminante, eso Ese dice es el ahí da saludo. una amiga. Ese es el saludo estándar que le dicen a uno allá, buen camino. Exacto, entonces mucha gente escogerá ir en silencio, otra gente escogerá ir caminando y conversando, entonces pues para todos hay posibilidades, pero sí sí voy a ir, lo primero es que voy a ir, o sea, no importa si alguien no va, yo voy a ir, y si alguien se antoja de ir conmigo, pues en realidad sí, ya tengo más o menos unas personas que van a ir, o sea, por ejemplo Aida, que es una amiga que ya lo hizo, y me dice que lo quiere repetir conmigo. O sea, en realidad el camino provoca repetirlo. Te voy a responder. Yo hice el camino de los 118 kilómetros. Cuando me jubile, si Dios quiere, si Santiago me lo permite, el Señor me da ese premio, voy a hacer el camino desde el camino francés completo. Lo vamos a hacer completo mi esposa y yo. Imagínate que Jesús Adrián, ay, qué pena, Alejo, no te estoy dejando hablar. Cuéntale. Jesús Adrián Romero, que es el cantante de música cristiana, que es evangélico, nuestro hermano, que lo es muy conocido dentro de nosotros y que lo conocemos aquí en Televid, empezó a hacer un camino, y yo lo veía en YouTube, un camino, y yo decía, un camino, y yo decía, no puede ser, él está haciendo el camino de Santiago, sí. Y ya después empecé a seguirlo, él hizo el mes completo, el camino de Santiago de Compostela. Aquí estamos viendo ya los últimos lugares, estamos hablando desde Arzúa a Opedroso, y luego viene el último trayecto que es Opedroso-Santiago. Cuéntanos de ese último trayecto. Ya voy cómo es, llegando, y voy llegando. ¿A dónde se llega? Bueno, de Opedroso a Santiago de Compostela son como 19 kilómetros. A las 12 del día en Santiago de Compostela es la misa de llegada de los peregrinos. Entonces uno tiene que madrugar mucho. Entonces, cuando nosotros salimos muy de mañana, porque en esa época el sol sale a las 8 de la mañana allá. El equivalente aquí de nosotros, como las 6 de la mañana, allá serían las 8 de la mañana, en la época en la que nosotros fuimos. Entonces nosotros en esa primera jornada salimos muy temprano, salimos tipo 6 de la mañana, haga de cuenta aquí las 4 de la madrugada de nosotros. Sí. Salimos de noche para poder llegar allá, hacer esos 19 kilómetros. Cuando llegamos logramos el objetivo de llegar justo faltando un cuarto para las 12. No pudimos entrar a la misa del peregrino en ese momentico porque cuando nosotros llegamos había miles de personas haciendo fila para entrar a la catedral. ¿Nosotros qué hicimos? Entonces dijimos, no vamos a entrar a esta Eucaristía, vamos a entrar a la Eucaristía de las 5, que también es la Eucaristía de los peregrinos. Y nos fuimos a buscar la Compostela. Que ahorita entonces miraremos cómo es lo de la Compostela. Nos demoramos 2 horas y media haciendo fila para lograr la Compostela. Venga, muéstrame la Compostela. Mientras que habían unos, como nosotros, logrando la Compostela, habían otros tratando de entrar a la Eucaristía, porque eran miles de peregrinos los que estábamos en ese momentico allá. Bueno, ¿y la Compostela cuál es? Muestre. Este es el último mixer, le pregunto a mis...
Sí, Bueno, aquí ya vamos, ¿esta es la capilla? No, todavía no. No. Quisiera que llegáramos a esa tumba de Santiago y la paráramos ahí cuando lleguemos a esa imagen. La Compostela que se entrega Bueno, entonces cuando tú llegas allá a la oficina de acogido del peregrino, entonces tú entregas la credencial del peregrino. Te la revisan allá, son unos señores, como 10 señores pues en sus cubículos, en unas taquillas, atendiéndolo a uno, revisan ellos la credencial que uno tenga, es como los sellos. migración. Entonces. Es como una migración. Claro. Recuerden que es una oficina de la ya dejan arquidiócesis. entrar a todo mundo. Es una oficina de la arquidiócesis de Santiago de Compostela, entonces tiene esa connotación pues, de que es algo oficial de la arquidiócesis de Santiago de Compostela. Entonces apenas revisan, te colocan el sello y te dan la Compostela, que la Compostela es este documento. Ay, qué hermoso. Maravilloso. Este documento que está en latín y tiene, pues, o sea, tiene su rito pues, de cómo lo deben llenar. Está en latín. ¿Y qué dice así a grandes rasgos? Está diciendo que nosotros fuimos a visitar la tumba del apóstol Santiago y que, bueno, y la Compostela te la dan si tú haces la peregrinación de tipo religioso, de tipo espiritual, ¿cierto? Si tú dices que no la estás haciendo, pues que la estás haciendo de tipo deportivo, esto no tiene sentido, no te la dan, pues porque claro. Este es un documento de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela. Bueno, Y la gente que lo está haciendo de deporte también hace fila entonces, para la gente que está haciendo de deporte, entonces le entregan o puede reclamar este. Para que te den la Compostela, cuando tú compras la credencial, que vale como 10 euros, tienes derecho a que cuando llegues a Santiago te den la Compostela, entre comillas, gratis, ¿cierto? Pero si tú quieres que te den el certificado del caminante, que es distinto. ¿Esta ya es la entrada a la tumba? Esta sí es la catedral. Esa ya es la catedral. Esta sí es. ¿Qué se llama? La catedral de Santiago de Compostela. Va a ser la parte más maravillosa, el abrazo al apóstol Santiago. Me conmuevo. Claro, es el momento más importante de toda la peregrinación. Es el momento más importante. Ahí estamos viendo el altar mayor y estamos por detrás del altar mayor y en el fondo se alcanza a ver la nave central la nave central. Y aquí vamos a entrar al sepulcro del apóstol Santiago que queda debajo del altar mayor. Mira, maravilloso. Ahí están los restos mortales del apóstol Santiago. Y este es el lugar, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Muy bien, Carlos José, muchos aprendizajes los que has tenido. Gracias. Ahí estuvo el Papa Juan Pablo II, ahí estuvo el Papa Benedicto, ahí en ese sitio. Y ahí estuvo Carlos José García. Ahí estuvo Carlos José. Con su esposa. Con mi esposa. Y las amigas en Los Ángeles que lo acompañaron durante ese momento. Gracias, Carlos José, nos dejaste antojados. Pili quedó ilusionada con el viaje. Yo ya empecé, mira, ya me puse mi primer... Una realidad muy pronto. Ya empecé el camino de Compostela. Y ojalá que también a través del canal Televid sea una opción que tengamos para nuestros televidentes, porque el camino es espiritual. Gracias, Carlos José. Pili, amables televidentes, hasta pronto.